Dios te bendiga grandemente en este precioso día. Vamos en este momento a dar un repaso de lo que aprendimos en la semana cuando estudiamos la lección de escuela sabática de nuestro folleto La verdad presente en Deuteronomio. Y la lección es la número 8, que lleva como título Escoge pues la vida. Y el texto bíblico para memorizar se encuentra en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En este momento vamos a orar al Señor. Oramos. Cariñoso Dios y Padre nuestro, gracias te damos en este momento porque durante esta semana nos dirigiste al estudiar tu palabra. Hoy, que vamos a repasarla, permite que lo que no pudimos aprender, hoy lo aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Durante la semana, la lección giró en torno a la toma de decisiones y pudimos aprender que desde el mismo principio el ser humano siempre tuvo dos opciones para elegir una de ellas. Y desde el día en el que Adán y Eva fueron creados, podemos ver que también ellos tuvieron dos opciones. Y es por esto que el día domingo 14 estuvimos viendo el árbol de la vida. Y allá aprendimos cómo Adán y Eva tenían que elegir entre seguir viviendo para siempre o morir eternamente. Ellos tenían dos opciones. Mientras se mantuvieran fieles al Señor y no participaban del árbol del bien y del mal, no comían de su fruto, entonces permanecerían comiendo del árbol de la vida y vivirían para siempre. Pero en el mismo momento en el que comieran del árbol del bien y del mal, entonces se les iba a prohibir participar del árbol de la vida y la consecuencia de esto sería la muerte. Todos sabemos lo que pasó. El hombre y la mujer comieron del árbol del bien y del mal y fueron expulsados del Edén, pero Dios prometió en Apocalipsis que si nos manteníamos fieles otra vez en la tierra nueva, participaríamos del fruto del árbol del bien y del mal. El lunes 15 de noviembre vimos No hay término medio. Y allí pudimos aprender en unos textos bíblicos que el ser humano solamente también a partir de Adán y Eva tienen dos alternativas, o elegimos la vida o elegimos la muerte. Es por esto que Romanos 6:23 presenta claramente, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O elegimos la muerte, que es rechazar a Cristo, o elegimos la vida, que es aceptar a Cristo. No hay punto medio aquí en este tema de la salvación. El martes 16 vimos la vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Y basamos este estudio en Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 20, donde se encontraba justamente el texto de memoria de Deuteronomio 30, 19. Y allí vimos que Dios le presentó a Israel claramente dos alternativas. O estos se mantenían fieles a sus preceptos y elegían la vida y la bendición, o estos elegían mal y desobedecían al Señor y le vendría la maldición y finalmente la muerte. El Señor pone claramente delante de ellos estas dos opciones y les dice al final que escojan la vida para que vivan ellos y su descendencia. Claramente el Señor les está presentando aquí el camino correcto, pero quienes tenían el libre albedrío para decidir aceptar lo que el Señor les estaba poniendo enfrente eran ellos. O elegían vivir y ser bendecidos, o elegían morir desobedeciendo al Señor. El miércoles 17 vimos No es demasiado difícil para ti. Y allí pudimos ver en Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 y 12, cómo Moisés les presenta al pueblo claramente que las exigencias del Señor no eran demasiado difíciles para que ellos la cumplieran, sino que ya estaba allí la palabra en su boca. En pocas palabras, ellos sabían lo que tenían que hacer. Simplemente era mantenerse fieles a los principios, leyes y estatutos que ya el Señor les había presentado hoy.
no se le estaba pidiendo algo desconocido, sino algo que ya ellos conocían y que ellos a través de esta práctica de estas leyes iban a mantenerse seguros en los brazos del Señor. Finalmente, el jueves 18 vimos una cuestión de adoración y allí vimos cómo Israel era privilegiado porque era la única nación que tenía la adoración al Dios verdadero. Todos los demás adoraban dioses falsos y aunque fácilmente podían contaminarse con una adoración falsa, siempre tuvieron la alternativa, siempre tuvieron la opción de mantenerse fieles al Señor. Siempre hubo dos opciones: o adoraban al Dios verdadero o se incluían en la adoración a los dioses falsos. Hoy también nosotros tenemos dos alternativas. Apocalipsis 13 y 14 nos presenta la adoración a la bestia y la adoración al Dios verdadero. Cuando ese momento llegue, también nosotros podemos elegir o adorar a la bestia o adorar al Señor. Aún ahora que ese momento no ha llegado, podemos elegir o mantenernos fieles al Señor, elegir la vida, o mantenernos fieles al mundo, que es elegir la muerte. Nosotros tenemos cada uno que tomar nuestra decisión y esa decisión la tomamos cada día con lo que hacemos, con lo que pensamos y con lo que enseñamos a otras personas. Quiera Dios que, como dice el texto bíblico, escojamos la vida para que vivamos pues nosotros y nuestra descendencia. Dios te bendiga. Vamos a orar. Poderoso Dios y Padre nuestro, en este momento nos ponemos en tus manos para que nos ayudes a caminar siempre por el camino estrecho que nos lleva a la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.